Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Redes Poder. En esta ocasión como, ¿qué se puede decir? Invitada, pero me tocó la presentación de esta plática que tenemos ya 4 semanas hablando acerca de las elecciones, un tema que nos apasiona muchísimo. Están por aquí Gera Pineda y Jorge Espejel, precisamente como anfitriones de Redes Poder, y también nos acompaña Edith González como representante de Heridas Abiertas y una servidora, Jessica Ayala, del portal Plaza Pública. Les damos la bienvenida y esta semana vamos a hablar acerca de, pues, ¿qué será ya? El cierre, las conclusiones, sí, ¿no? Más o menos hacernos un panorama de lo que hemos abordado y de cómo se ha ido configurando nuestra intención de voto. Digo, no vamos a llamar a nadie a que vote por quien no quiera o a que no vote, que sería como la propuesta que normalmente a mí me gusta hacer, pero no. Hoy voy a decir. O sea, eso es interesante. Sí. ¿Cómo argumentar el hecho, o más bien platicar por qué decido no votar? Porque una cosa es no votar porque me puse bien borracho y no me levanté. Bueno, y otra cosa es no votar a partir de un proceso de reflexión de mil cosas, ¿no? Y creo que es un tema que se puede tocar. Llega un punto, sí, ojalá que al final podamos resolver, desenmarañar este asunto, pero al final de este podcast, que es, bueno, en lo bajo, que es la discusión de cuál es la mejor opción para que nos gobierne de las que están disponibles, pues cuando llegas a una conclusión, es más, yo creo que hasta se vuelve complejo evaluar tus posibilidades, que dices, ay, mejor no, ¿sabes? O sea, es como dejarlo ahí para no pensar, porque realmente, pues sí necesita mucho análisis, y cuando el análisis ni siquiera es excitante como para decir, pues es que este vato va a promover esto, va a decir esto, va a mejorar esto, gracias a porque realmente, ya lo decía Jorge, siempre lo dice cualquier, sobre todo el PRI que domina aquí en Coahuila, cualquier persona que decide votar por el PRI no lo hace por creer pues en el movimiento, sino más bien como una especie de beneficio. Bueno, eso digo yo, porque no conozco, todavía no he tenido el gusto de conocer a un priista que lo sea por convicción, por un tema de jale, por un tema de una prebenda. Pero sí hay algunos, Pero convicción, más que todavía no lo conozco. Sí, bueno, creo que había personas mayores en algún momento, digo, abuelitas, por ejemplo, que sí le eran muy fieles al PRI. Elías Calles. Creo que cambió un poco, por ejemplo, después de AMLO, o sea, empezó a cambiar como la perspectiva, pero en su momento yo pienso que sí había mucha gente que era el PRI, ¿no? Como el mismo AMLO, pues fue priista y era... Sí, ajá. Y creo que, bueno, el asunto es que, pues, el PRI es el pan nuestro de cada día, digo, no es. O sea, muy buena. Es un partido. Es que yo siempre he pensado que pues la política en México, nacional. O sea, nace, o sea, es del PRI, ¿no? O sea, es o el PRI o contra el PRI. O sea, nuestra concepción de la vida política mexicana es así, ¿no? O sea, estar a favor del PRI o en contra del PRI, así fue como llegó Vicente Fox a la presidencia, como se logró la alternancia, y luego ya ahora con lo de, bueno, pues con AMLO, ¿no? Que, o sea, finalmente es como combatir al PRI, pero la manera de pensarnos como políticamente los mexicanos nace ahí, no creo que hay diferentes ideologías que no han cuajado lo suficiente, por ejemplo, desde la izquierda, incluso los partidos que se dicen de izquierda terminan convirtiéndose en algo muy parecido. Es que justo el Morena está haciendo exactamente lo mismo. De alguna manera parece que la política en México necesita un poder hegemónico y una oposición menor que sea la alternancia, en vez de que esté bien distribuido en varias opciones, ¿no? Y que no tenga que haber un poder hegemónico al que tenga que resistírsele todo el tiempo, porque entonces nada más va a estar pasando la batuta entre quién manda y la oposición, ¿no? Pues sí, aunque hablando de lo de lo nacional, no de lo regional, digamos que el partido que está creciendo poco a poco es MC. Y yo no sé si preocuparme o no por el tipo de ideología que sí ejecuta. Que trae atrás, ¿no? Al menos se ve mucho, sobre todo en Jalisco, donde tienen allá un dictadorcito de gobernador y ultra intolerante, ¿no? En Nuevo León es otro caso muy raro. Eso no sé, Nuevo León no cuenta. Sui generis. Nuevo León, si se lanza Poncho de Nigris de candidato, gana. Sí, claro. Kareli Ruiz. Kareli gana. Sí,
Te diré que lo que está haciendo Samuel es interesante en cuanto al manejo de la imagen. O sea, finalmente nadie creía que iba a ser gobernador y llegó a la gobernatura. Yo lo veo, por ejemplo, en el ataque al presidente que tienen la mayoría de los gobernadores. Samuel no lo hace, ¿no? Ya fue a la mañanera. Entonces, no sé si sea cuestión de Samuel. La verdad lo dudo. Creo que tiene un gran equipo que se está perfilando de manera interesante para esta elección, porque sabe que esta elección ¿Pero no consideras como gran equipo desde MC o más bien de Samuel? No, de los empresarios, sobre todo de Monterrey, que lo están respaldando. Supongo que tiene un gran respaldo, supongo que hay intereses muy fuertes para que llegue un Samuel al gobierno federal. Entonces, es interesante incluso que haya dicho que no va a contender en esta elección porque sabe que la tiene perdida. Sí. Creo yo que la mayoría saben que la tienen perdida. Una historia de Instagram, bueno, yo la vi ahí, están acostados él y Mariana y construyeron como su diálogo, ¿no? Entonces Mariana le pregunta, oye, ¿y cuántos años tienes? No, pues que 30 y no sé cuántos tiene, 32, no sé qué, 33. Ah, ¿y vas a terminar, Nuevo León? Sí, pues tenemos tiempo. Mira, acabo en el 27, 28. Y pues ya luego vemos. Pero ¿y qué sigue? Te falta el tono. ¿Y qué sigue? ¿La presidencia? ¿Qué sigue? ¿La presidencia? Y el Samuel nomás voltea a ver la cámara. Y rompió la cuarta pared. La historia, todo eso. Sí. Mira. Y no sería descabellado. Hitchcock, ¿no? Muy Hitchcock. Sí. No, pues si tienes a un partido, como lo mencionabas Enrique Segoviano. A un partido que está en peligro de extinción, que es el enemigo a vencer, y tienes un Morena que ha hecho, no sé, un papel que no les ha gustado sobre todo a la mayoría de la gente que tiene muchísimo dinero en México, pues te vas por, ¿no? O sea, porque la gente nunca se fue con Morena, era AMLO, o sea, y sigue siendo, o sea, le importa y le va a alcanzar para el 24 a la gente que pasa con el partido, si y se pelean, si ideológicamente están manteniendo una línea que la que promovía el presidente, o sea, finalmente ellos siguen con AMLO, ¿no? O sea, y eso creo que se va a perpetuar, ¿no? O sea, incluso si vemos como también resultados en elecciones o el manejo de las campañas, lo que más o menos aterrizando un poco ya en Coahuila, lo que hemos visto ahora en las elecciones es que tanto Mejía como Guadiana quieren a toda costa seguir relacionados con AMLO, ¿no? O sea, igual no les causa no les trae tanto beneficio decir Morena, no. Es decir AMLO, ¿no? Bueno, o sea, Guadiana dice, ya sabes quién, que no pues entiendo obvio, por qué, pero eso lo usaban quienes no querían decir su nombre. No entiendo por qué él no se refiere directamente. Porque va unos cuantos años, unas cuantas cuadras detrás del desfile aplaudiendo. Pero es una frase que conecta sin pero ahí yo creo que la pregunta como de los 64,000 pesos es quién de esos dos personajes, porque pues Lenin es una taza. ¿Quién de esos dos personajes es quien se prestó a la negociación para dividir? Para mí esa es la pregunta como importante. Unos dicen que es Mejía, otros dicen que es Guadiana, pero ¿quién realmente se prestó con el PRI-PAN para dividir ese voto? Ya lo hablábamos en capítulos anteriores, como en Coahuila siempre participan un chorro de candidatos, y eso ha ayudado mucho, ¿no? A que se preserve el partido en el poder, la división del voto, pues la administración, ¿no? Entonces, más bien, yo diría, más que preguntarnos quién se vendió, o sea, de esos candidatos, más bien, quién le ordenó. ¿A quién le ordenaron? ¿A quién le ordenaron ponerse por ahí, no? O sea, yo pienso que hay una decisión. Digo, yo podría intuir algo presidencial, un acuerdo desde el presidente. Puede ser. Con el propio. Con Mejía, yo este es mi. Con el propio tirada. gobierno de Coahuila, ¿no? O sea, yo hasta pensaría. Sí, yo abiertamente digo que el trato fue con Mejía. O sea. Pues no sé, yo pienso que hubo algo ahí entre AMLO y Riquelme. Yo lo pienso al revés. Yo pienso que ¿AMLO y Riquelme dices tú? Yo pienso que hay una decisión más pensada como entre los que mandan. Que más, o sea, bueno, líderes de partido o líderes. O sea, fue como AMLO le dijo a Riquelme, oye, pues te doy Coahuila, o bueno, al PRI más bien, te doy Coahuila y. Yo veo algo así, no estoy tan segura, pero así como por el tipo de cosas que han ocurrido y cómo se dieron las pues también los apoyos, o sea,
el respaldo, pues, a sí, digo, a en términos para primero, el 2000. Primero a Mejía y luego a Guadiana, sí. Y este es el candidato. No, lo que sí es cierto es que Guadiana nunca se ha expresado mal de Miguel Riquelme. No. Pero, o sea, incluso una vez tuve yo la oportunidad de preguntárselo, y dijo, buen gobernador. O sea, nunca se expresó mal de Riquelme. Y es que siguiendo la misma lógica, como, porque en este sentido, pues AMLO lo que haría sería invertir en capital político, es decir, me conviene más Estado de México que Coahuila para la 24. Y también tiene sentido que, bueno, en ese plan, pues pongas a un embajador de tu marca, que en este caso sería para mí Mejía, pues haciendo también estructura a la sorda, ¿no? En un partido pequeño, para justo el 24 también amarrar votos y engordar el capital político, no sé. O sea, por eso creo que la lógica más, y aparte a Mejía lo tenía más cercano, con Guadiana nunca se ha llevado bien, etcétera, ¿no? Pero era necesario, porque la Ciudad de México tenía muchísima ya probabilidad de ganar, como la tiene ahorita. Entonces era necesario bien, que se negociara con Yo pienso que lo que había es o sea, como un juego de poderes ante el que tal vez no se sentían fuertes para ganar. O sea, y mejor llegar a un acuerdo. O sea, eso es como algo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, o sea, si nos ponemos a analizar el poder que tiene el PRI en Coahuila, es que sí, es brutal. Avasallador, sí. ¿No? O sea, y la cantidad de dinero que se está moviendo en estos momentos, o sea, si tú vas a las colonias y preguntas, no, ilegal, o sea, bueno, haciendo cosas indebidas, ilegales, ¿no? Que es darle dinero a la gente, 500 pesos más 400 al que lleve a otro, o sea, ¿de dónde sacas para...? Haz la cuenta, en 100 personas, ¿cuánto te vas a gastar? Sí, recientemente tuvo un evento Manolo en el Coliseo Centenario. Y ves las fotos, los videos, dices, este evento les costó 10 millones de pesos, fácil. Sí. Pero sin problemas. O sea, ese tope de campaña ya está rebasado 20 veces. Lo que pasa es que el INE no tiene poder en fiscalizar el efectivo. Pues no hay manera. Sí, pero es imposible, nadie tiene poder. Al inicio de las campañas yo vi y supe, porque sí me comentaron, que había un temor, pero generalizado en el PRI. Cuando iniciaron las campañas y era a perder la gubernatura. Ellos llegan con la campaña esta de miedo, que creo que es de lo más bajo que puedes manejar en campaña política, porque es cuando te sientes perdido y tienes que utilizar el miedo para convencer a la gente. Pero pues ya conforme se fueron, por eso tengo esa duda de se negoció tarde, o sea, ¿realmente se negoció o simplemente se sentaron a que los otros se pelearan? Porque pues era evidente que lo iban a hacer. Digo, dentro de la política se manejan demasiados egos y es no siempre les importa el bien común. De hecho, yo creo que es lo que menos les importa. Entonces, no sé, llegó un momento en el que solamente se sentaron, la campaña continuó, pero ya no le dan tanto espacio como al inicio. Digamos, si yo que sí, inocentemente, díganlo, los que nos escuchan, las que nos escuchan, que yo inocentemente pienso que AMLO sí tiene una buena intención. Yo digo que eventualmente se vuelve esto del bien común, se vuelve un concepto muy alejado cuando tienes que resolver un montón de cosas. Primero, ¿no? Digo, hablando desde lo más bajo, que puede ser el crimen organizado, hasta la política, los empresarios, o sea, en política internacional, o sea, se vuelve todo tan enredado que tienes que nunca vas a poder, de alguna manera, controlar poner todo. El bien común, ¿no? O sea, exacto, controlar todas las variables y controlar todos los estados. Sí, está constreñido a otros factores que no se pueden, que ni siquiera quedan bajo el control de un presidente, ¿no? Sí, ¿no? Y eso, o sea, tienes que ser un mano de cirujano para cambiar aquí, cambiar acá, sin que aparte se tire y se derrumbe la economía, ¿no? Pero o sea, los gobiernos estatales, bueno, al menos yo siempre he pensado que un gobernador tiene más poder en su estado que un presidente de la república en el país. O sea, para mí son caciques, los tratan, tienen todo a su disposición, no tienen que aparecer diario, que si uno ahí está monitoreando, pues no es como que aparezcan diario, ahí te mandan la foto los de comunicación social y ya, y nadan de muertito, a menos que les caiga una super escándalo de algo, nadan de muertito, nadie se da cuenta, cumplen su sexenio, salen ultra ricos. Sí. Y muchos de esos gobernadores ya casi no les interesa pues, un diputado, senador. Muchos ya dicen, pues ya, de aquí fui. Les interesa el poder. Por eso hacen muchas empresas y se acabó. Gobernadores. Sí, tal cual.
Se aseguran en la época del peñismo creo que sí había ese control, o sea, sí mandaba la gente del presidente y o sea, sí veías que se alineaban, que agachaban la cabeza, rendían pleitesía a lo que dijera el gobierno federal. Ahorita no. O sea, ahorita como es tan diverso, como son de diferentes partidos, como es Andrés Manuel, etcétera, no. Ahorita yo creo que sí, lo que tú comentas, o sea, tienen ya el control férreo cada uno en su estado. Pero yo sí lo llegué a ver con Peña Nieto. A lo mejor más con el PRI que con el PAN, que con Felipe Calderón. Pero aún así no querían confrontarse. No, o sea, no, cuidaban siempre, mucho de las formas. De no decir algo que fuera a molestar a Pero digo, Peña. esta alineación, más que una alineación militar, era como a conveniencia también, ¿no? Pues todo les llovía, pues. Exacto. Tenían sus intereses. Sí. Y acá sí es porque de alguna manera se atenta contra sus intereses. Que no necesariamente se lo digo de manera positiva, pero sí no les conviene. Luego ves esta semana, y es lo que quería mencionar para que no se me olvide, esta semana entiendo que la estrategia del equipo de campaña de Ricardo Mejía, por ejemplo, aquí en Coahuila, es hacer creer, o no se dice acierto, que muchos militantes de Morena están yéndose con él. Entonces, en un evento público, en un acto público, estaba como mucha gente, que muchas son 30, con cachucha y chalecos de Morena, y empiezan a vitorear el nombre de Mejía, y así como que hacen la bulla. Entonces, el mensaje que está replicando últimamente Mejía es: gente de Morena, únanse a mi movimiento. Sube una encuesta a sus redes sociales de una casa encuestadora que hasta hoy conocí, que se llama TR Search. Y ahí él se pone como número 2, 10 puntos abajo de Manolo, y ya pone a Guadiana como el tercero. Entonces dice: ya estamos creciendo, ya estamos segundos, ustedes de Morena, vénganse conmigo. Y esa es la estrategia de comunicación que están manejando ahorita y en la recta final de las campañas. La estrategia que apela a que la gente quiere estar con el ganador. Sí. En este caso, los de Morena querrían estar. Se está yendo por lo del voto útil, ¿no? Mentado, que se llama, del segundo lugar, ¿no? Y no sé si le vaya a funcionar, pero es una estrategia extraña. Pero o sea, es que lo raro es que ellos están basando su estrategia como si el enemigo a vencer fuera el segundo lugar. En lugar de apostar como por una estrategia que pegue directamente al puntero, que en este caso es Manolo, se están peleando entre ellos, y es ahí donde surgen las suspicacias de, bueno, ¿para quién están jugando? ¿A quién le están haciendo el caldo gordo? Y es ahí que sale Claudia desde la Ciudad de México y dice: hay un personaje por ahí, Mejía, que él decidió apartarse del movimiento, que ya no forma parte del movimiento y que no tiene nada que ver con la transformación que promueve el presidente. Vamos a ir a Coahuila, o sea, todos van a venir. Ya vino Ricardo Monreal, este fin de semana viene Adán Augusto, el que sigue es Claudia y el último Marcelo Ebrard. Van a ir los 4 a apoyar a Guadiana, como para que entienda la gente que Mejía no es, que es Guadiana, ¿no? Pero desde ahí yo creo que ya vamos viendo cuál va a ser el resultado de la elección, ¿no? O sea, lo que me comentabas hace rato de las probabilidades que tiene el candidato del PRI, Manolo, para ganar era el del 97%. Sí, o sea, pues, sí, digo, ya es un resultado tácito, ¿no? Sí. Yo creo que a lo mejor una pregunta importante, ya asumiendo que va ese gobierno, es qué tanto puede también ser panista o ser priista, porque entiendo que es un gobierno de coalición, pero el perfil de Manolo, no sé ustedes, pero no parece priista, o sea, se ve medio panistón, siempre de blanco, acá empresario, o sea, no es un tipo que viene de abajo, bueno, del media, ¿no? Como Miguel Riquelme lo fue, o sea, y hay muchos panistas esforzándose por colorear de azul la campaña también, o sea, quiso ser políticamente correcto. Uno ve a Miguel Riquelme o alguien como a Miguel Riquelme en la calle y dice: este es priista, bueno, de lejos. Sí. Y uno ve a Manolito y dice: este es MC PAN, o sea, exacto. Sí. Blanquito. ¿Acaso lo dice? Con la escala Pantone. Sí. Y Riquelme huele a sol, ¿no? Sí, claro. Sí, huele que estuvo pintando bardas, sí. Y el otro nunca se ha soleado. Se lo quiso evitar, pero no hay problema. Políticamente incorrecto. Yo creo que independientemente, vamos a ver, bueno, independientemente de que sí se ve muy panista, muy priista. Es que la apariencia, el resultado va a ser el mismo. Yo cuando estuvimos, yo creo que fue en el primer capítulo, ustedes mencionaron
que la deuda de cada coahuilense era de arriba de 14,000 pesos. 17,000. Bueno, yo la dejé en 11,000 cuando la cubría diariamente. Eran 11,000. O sea, 6 años después, 5 horitos después, o como 3 horitos después, ya son 17,000 pesos. ¿Qué nos podemos esperar en la deuda? Cuando Manolo ya dijo en uno de los debates que pues que se iba a refinanciar. Sí. ¿Qué significa refinanciar? En deuda más intereses. Más intereses, claro. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a esperar en ese aspecto? Es que esa lógica es brutal porque sí es horrible. Pero es terrible. Pero mira qué bonito está Saltillo. Finalmente, pero mira qué bonito está Saltillo, cómo ha crecido. Es que finalmente las inversiones son de la caja chicos a corto plazo por temas de campaña y por temas de política. Nos estamos enredando en una bola que eventualmente va a explotar. Sí. O sea, porque, digamos, Manolo decide enfrentar la deuda, pues no va a poder gastar, o sea, va a tener que invertir todo en reajustar ese tema, porque no lo va a resolver en un sexenio, pero pues obviamente no le va a dedicar la mayoría del dinero ahí, pues tiene que hacer infraestructura, tiene que hacer... Tiene que promoverse. O sea, ¿qué se hizo en Torreón este sexenio? Sí, no, más que lo que están haciendo ahorita, el desnivel innecesario, pero además, voy a decir... Una que sí puedo decir, otra que no la puedo decir, pero este desnivel que están construyendo, que entiendo lo terminan en octubre, y que tendrá un costo de 510 millones de pesos, va a tener un acceso directo por abajo al mall. Claro, un negocio. Entonces, o sea, no tienes que salirte por ahí abajo, te puedes meter a 4 caminos directamente, ¿no? Entonces, ¿para quién estás gobernando? Pues sí, o sea, le hiciste una obra de 500 millones a un empresario que además... Esa cifra la tiene en su cuenta bancaria y más. Sí. O sea, ¿para quién estás gobernando? Ya no quiero hablar de otras cosas que van a hacer ahí, pero... Ay, sí deberías. No es el tema. Pero ¿para quién estás gobernando? ¿No? Entonces, y esa es la dinámica política, social y económica que se maneja en Coahuila, ¿no? O sea, en todo el país, pero en Coahuila es más evidente esta onda de la concentración de la riqueza en pocas manos. Pero porque que también en Coahuila son 6 familias. Se relaciona lo que estás diciendo con justo con como se empezaba el programa, ¿no? ¿Cuánto llevan gastado de campaña? Sí. ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde salió? ¿Dónde ¿Con se qué vas a estaban? pagar? Es una inversión circular que se queda ahí mismo, ahí arriba, ¿no? O sea, pues, les sostengo las campañas, que es lo que no podemos mencionar porque es una investigación que va a salir. Una empresa que justo da el dinero para asegurar la campaña y luego se le regresa, o sea, con intereses, casi. Oye, pero entonces le voy a hablar algo, a ver, voy a mandar una petición. Dice, oye, me choca el tráfico que se hace fuera de mi casa. Hazme un desnivelito, échame la mano. ¿No? Nomás para mí. Sí. No, o sea, es ridículo lo que... pero faltó aquí. Y yo te aseguro la alcaldía, el Congreso, no sé. O te mando gordas de hormiguero cada viernes, no sé lo que sea, pero... Fíjate, es ridículo y es también increíble que sea la única obra o de las pocas obras que en 6 años se vieron en Torreón con un gobernador. De grande, sí es de Torreón. Hizo más obra Riquelme como alcalde en Torreón como gobernador. Hizo obra 6 años. Ahí está el Metrobús, 6 años. Así pues claro, ahora es mucha obra. Es transeccional, dirían los exgobernadores. Sí, que ahora que recordamos el Metrobús. Interestate, ¿cómo voy a decir? Intergubernamental, porque se heredó del municipio al ahora estado. Informó, por cierto, el coordinador de comunicación social, que es el que informa los temas del Metrobús, dijo que ya tienen 2 de las 300 unidades para el Bus Laguna. No, pues ya. Gracias. Ni siquiera deberías de decirlo. O sea, qué vergüenza. Buena noticia. No sé, un ciudadano que en alguna parte del mundo diga, ya, avanzar. Estoy satisfecho. No, pero aparte lo ilógico y ¿qué puedo decir? La tomadura de pelo para nosotros y lo absurdo de que estén autorizando contratos para mantenimiento de una obra que ni siquiera se ha comenzado, o sea, ha comenzado a operar. No, y evidentemente un discurso de campaña. Gastando, sí. O sea, volviendo a la política, ¿no? Lo ligado que está política, inversión pública, empresarios y luego nosotros. O sea, por eso es importante, digamos, abordar esto, que finalmente decidamos o no por quién vamos a votar. El asunto es que tengamos bien claro cómo funciona. Yo quería comentar algo así, ya adelantamos mucho en el tema, pero lo que decían sobre la apariencia panista de Manolo, yo creo que hay que hacer como la observación de que a lo mejor parece, ¿no? Pero
tiene toda la estructura priista, todas las formas aunque de proceder del PRI. Está explotando propuestas panistas, porque quitándole la Pero seguridad, que bueno, es su fuerte. Pero obviamente. es que el PRI también ya hace eso. O sea, el Pues PRI sí. ya también es muy neoliberal. O sea, y Bueno, todos eso sí. estos acuerdos que hace con los empresarios, que de los que La estás PPS, hablando, del tipo de las obras que están haciendo, Ujú. ya es como el Sí, panismo. están privatizando es muy los panista. servicios públicos, Ajá. igual que... Entonces, más bien ahí ya sí es el PRIAN en toda, Pues sí, en ya, toda ¿verdad? la Sí, es extensión cierto, de tienes la razón, palabra. ya hay una fusión Sí, final, ya. ya. Es completado Sí, el sí. proceso. 100% La base descargado. de datos ha sido Sí, actualizada. es cierto, la fusión ha estado completada. Pues ya que se formen y ya ¿para qué queremos un Alito y un Marco Cortés? Pues ya, que se unan, se fusionen y Pues gobiernen que juntos. seguramente es lo que van a hacer para el 24. No, Sí, porque ¿no? ahorita les conviene Bueno, estar no, pero aparentando- ese acuerdo ya es público. O sea, el acuerdo fue que el PAN va a poner el candidato para la presidencial, Exacto, ujú. a cambio de que el PRI pusiera el de Edomex y el Y de Coahuila. Pues o sea, sí. eso ¿Y a fue quién un van a acuerdo. poner? El PAN, Lili Telles. Ahora el Sería enemigo a una vencer gran es Andrés cantidad. Manuel. Sí. Ahora ya no es el PRI. Santiago Krill. Y la hija de Andrés Manuel, ¿no? ¿No será? ¿Chainbaum? Ah, la hija, yo dije. No. O sea, ¿cómo se dice? La discípula. padrinada, La la discípula. discípula. Fíjate que La históricamente pequeña Padawan. en América Latina, cuando llegan este tipo de gobiernos que tienen como corte progresista, siempre son 2 sexenios. es un patrón, ¿no? Esa tendencia. Dilma, Lula, Dilma. Sí. Los Fernández creo que también en Argentina. Mm. Y luego recupera la derecha. Y es la ultraderecha, no Sí, es la es derecha. Bolsonaro. Esta ¿no? Un lógica Bolsonaro, de- ajá. del Lo que péndulo. pasa es que vamos nosotros un poco retrasados, ¿no? Por la cercanía con Estados Unidos, Ujú. etc. O sea, Ujú. esto debió haber sucedido en el 2006. Ok. Y luego ya recupera la derecha. Yo siento que ahorita, obviamente, el enemigo a vencer va a ser Andrés Manuel, no Morena, pero se va a quedar. Ahora sí. La historia nos dice que se queda, Ajá. pero después de En 6 el años. 30, Pero quizá, por ya no. ejemplo, si fuera un Movimiento candidato Ciudadano. como Marcelo Ebrard, pues sería ahí una cosa extraña, porque el güey es un perfil, una disculpa Marcelo por decirle güey, pero es un perfil igual como Sí vas a Manolo, ser- ¿no? Así sí Más empresarial, sí. Sí, más Sí. empresarial. Sí. Sí, o sea, él no viajó en camión, ¿no? Para ir a la escuela. Sí, tiene más ¿cómo le llaman los tecnicistas? Sí, tecnócrata. Tecnócratas, más Sí. tecnócrata, ¿no? Sí, bueno, tiene una apariencia más así panistoide también. Pero bueno, el caso es que yo creo que aquí en Coahuila lo que está funcionando y lo que va a ayudar a Ujú. Manolo, pienso yo, que a que gane. O sea, yo sí pienso que se va. Es que siento que no hay como ni mucho que hacer Sí, al no, no. respecto. No, o sea, Por digo, la- asumámoslo por ya, la ¿no? cantidad o sea, por la manera en que proceden el partido, ¿no? O sea, Sí. Ujú. está organizado de una forma que ninguna otra estructura de partido puede, por el tiempo que tienen de vida, Sí. por el acceso al recurso público, que Ujú, eso que sí, tenemos claro. que decirlo, y porque el acceso al recurso público les permite también hacer estos otros acuerdos Ujú, con empresarios para acceso a más recurso que Sí. no es público, pero que también financia elecciones, Tal cual. ¿no? Fíjate que Entonces, creo que, bueno, no hay mucho por ahí que hacer, pero sí pienso que la gente tiene que estar muy bien enterada Sí. de cómo es que se gana. ¿Cómo una funciona? Sí, elección, porque ¿no? aparte, pues también tenían ahí una alianza concretada ya, porque también le ayudaron al gobernador de Durango a llegar, Esteban Villegas. Pues ahí también tenían un favor pendiente, pues estando tan cerca. O sea, realmente, como tú dices, tenían todas las alianzas, por más que estuviera en riesgo el partido a nivel federal, pues aquí tenían todas las alianzas ya afianzadas, ¿no? Entonces, perdón, te interrumpí. No. Lo que comentabas, yo creo que es elemental para ganar la elección, pero siento que en esta ocasión la cereza del pastel, o la mayor parte, mejor dicho, de el triunfo de Manolo, del probable triunfo de Manolo, son los pleitos que tuvieron ellos. en Morena. En Sí, Morena, o sea, yo siento Lo mismo que en sí. Durango, ¿eh? Sí, o sea, Igualito. creo que si hubiera, en Coahuila la gente no está contenta. No. Y lo dicen las mismas encuestas, no lo Sí, digo sí. yo. Si se hubiera perfilado un buen candidato, si hubieran cerrado filas como en muchas ocasiones lo ha hecho Sí. el PRI, yo creo que hubiese sido de hecho, una va a ser elección más gente interesante. la Al que menos, no más, vote por al menos Manolo, más que la que pareja. sí. Al menos más pareja. Yo creo que hubiera
se hubieran tenido más posibilidades de ganar otro partido. Hubo un minuto de duda. Yo creo que sí. Porque aparte acababa de perder el PRI en Hidalgo. O sea, hubo un minutito ahí de duda de, tal vez. Pero luego ya se apagó. Sabemos que cuando gana otro partido o sea, la gente sale a votar. Sí. Pero ahorita con este desencanto, con este resultado, con estas personas peleándose, estos candidatos... ¿Cómo le invitas a la gente a votar? Mi consejo y siempre va a ser para mi gente cercana, mi familia, salir a votar. No importa que sepas el resultado, no importa que estés un poco desencantado, o sea, participa, aunque sea de esa forma. Yo siempre le voy a decir a la ciudadanía, salgan y voten por quien ustedes quieran, pero salgan y ejerzan porque su voto. al final, si la gente no vota y vemos que votó el 30%, pues no hay democracia. O sea, realmente, abiertamente estamos decidiendo como ciudadanos ser manipulados. Y al final es un sistema electoral, entre comillas, joven. O sea, todavía con López Portillo era una elección de un candidato. Sí. ¡Ey, vas a votar! Y solo había un candidato en la boleta, ¿no? Y ya hasta después del 2000 se empezó a abrir un poquito más el panorama. Tiene 1000 defectos el sistema electoral mexicano. Por ejemplo, a mí lo que me parece absurdo, que en Sudamérica sí lo aplican y aquí no, es que no haya segundas vueltas. O sea, una segunda vuelta aquí, así como está, a lo mejor sí no la gana. Exacto. O sea, AMLO no hubiera necesitado una segunda vuelta. Él sí obtuvo el 52% de los votos, 53%. Riquelme hubiera necesitado una segunda vuelta. Eso iba a decir, por ejemplo, ¿no? Pero es que el PRI siempre le ha beneficiado la ruptura interna de los otros partidos. O sea, por ejemplo, la de Riquelme, pues la termina ganando porque había divisiones en el PAN, o sea, no se terminaban, no había un apoyo decidido al candidato del PAN, incluso pues existía la propuesta, creo que desde antes de que hubiera ya la tendencia tan grande de que podía ganar Riquelme, de que se hiciera, declinaran y se unieran, y lo hicieron hasta después, ¿no? Los otros partidos, o sea, en realidad es que creo que las divisiones siempre han jugado del lado de, o sea, le han favorecido muchísimo. Sí, porque participaron 7. Aquí creo que lo que cambia es que a lo mejor la gente que hubiese estado más interesada en votar por el efecto AMLO, que todavía algunos podrían tenerlo, pues eso sí, no van a salir, o sea, están desencantadas. Yo sí pienso, por ejemplo, yo soy muy desencantada, ¿no? Yo sí pensé así, como que esta fue la última vez que creí en este sistema político. No, fue la de Riquelme. No, la de AMLO. La del 18. O sea, sí, o sea, yo digo, abiertamente lo digo, fui y voté por AMLO, ya quería que se fuera lo que estaba. Con razón el chalequito así como... de morena. Y me voy a déjame ver. Aprovecho no se crean, no, para nada. Diputada local. Pero no, o sea, sí creía en al menos una alternativa, ¿no? Y no ha sido lo que esperaba. Tampoco es que esperara mucho. Aún así, bueno, las expectativas al lado negativo se están rompiendo, ¿no? Pero de todos modos pienso, y bueno, ¿a qué hubiera querido? ¿Al Bronco? ¿A mí? Claro. ¿A Anaya? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, lo que está, pues ya, me divertí mucho en este sexenio. Me he divertido, sí, mucho. También. O sea, pero en la ocasión pasada lo sufrí mucho. Cuando desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, cuando empezaron a reprimir a los maestros, cuando los evaluaban, que más que una reforma educativa, como decían aquí en La Laguna, la mal llamada reforma educativa, era una reforma laboral. Digo, pues si quieres hacer una reforma laboral, dilo abiertamente. Claro, pues ¿cómo presentaban sus exámenes custodiados por Fuerza Coahuila, fuertemente armados como si fueran... Las ejecuciones del ejército con Peña también. Las ejecuciones, o sea, yo lo sufrí muchísimo. Las desgracias sí eran... Y te podían, o sea, decías, híjole. Y pues los escándalos 2014. Siguieron surgiendo de ese sexenio durante este sexenio. Claro. O sea, a la de Andorra, Juan Collado. Sí, bueno, para mí lo cuestionable, no, o sea, es más que, yo por lo que esperaba ideológicamente, ¿no? O sea, este enfrentamiento al neoliberalismo, pues vimos que no es tal. Para mí sí era como la opción. Para mí lo demás
muy importante que se cumpla la seguridad, pero tener una opción de un gobierno diferente, no centrado en la tendencia mundial neoliberal. Sí. De hecho, pues sí pensaba, sí lo quería, no existe. Y tal vez, o sea, lo que perdí es como la esperanza de que ya exista. O sea, si ya no se hizo en ese, se va a hacer. Ya no se va a hacer, ¿no? O sea, que está muy arraigada esa idea de generar y distribuir riqueza en México. Estaba leyendo unos datillos. Sí. Y, por ejemplo, en casi todos los países del mundo, salvo Botswana, México y otro, las empresas hacia sus trabajadores, el 70% de los recursos que generan las grandes empresas van a los trabajadores y el 30% se lo queda a la empresa. En México es al revés. En México es el 70% para las empresas y el 30% para los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, AMLO se ha elevado bestialmente el gasto social, lo cual no está mal, vía programas sociales. Pero luego con los programas sociales de Peña, en 6 años sacó de la pobreza extrema al 3.2% de la población. Con el gasto social que ha hecho AMLO, que es 5 veces más alto que el de Peña o 10 veces, ha sacado de la pobreza al 5%. O sea, realmente ha sido un gasto mal ejecutado porque el resultado no es tan importante. Lo que comentaba Jessica ahorita, yo lo vi con un escritor, la verdad no recuerdo, lo entrevisté en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando él me explicaba lo de los gobiernos progresistas de América Latina, de izquierda. Él sí me dijo, no esperen un cambio radical. Dice, para ser un gobierno socialista, tienes primero que sacar a todas las mineras, claro, y tienes que dejar de explotar tus recursos naturales. Dice, no lo va a hacer. Por ejemplo, eso es una paloma AMLO, es esa, sí eran propuestas que estaban por ahí. Una palomita AMLO, por ejemplo, es que ya no dieron concesiones mineras. Ajá, pero no la sacó. Entonces, cuando yo empecé a reflexionar, las han ido venciendo, pues ya. Pero sí, pero es lo que decía, ¿sabes qué? Pero luego no puedes, porque tienes un tratado de libre comercio que está firmado y que no puedes hacer muchas cosas. De hecho, también hasta donde me quedé, estaban en esta cuestión de política migratoria, o sea, todo eso está relacionado también, o sea, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, o sea, para implementar un gobierno en el que como lo estaba proponiendo o como nos lo vendían, era inviable por todos los compromisos, los tratados que están firmados, están en controversia, económicos, sociales, derechos humanos y demás. Sí, entonces, o sea, la reforma eléctrica, por ejemplo, redujo el máximo de límites de contrato a 10 años o una cosa así, cuando estaban a 30 años, o sea, eran compromisos que... Incluso hay paneles ahorita revisando estas cuestiones porque ellos consideran que se han violado estos tratados internacionales y México estaba ahí a punto de recibir algunas sanciones o estaba en plena negociación, estaba Raquel Buenrostro abordando todo esto. Entonces yo también ahí fue cuando, a ver, pues sí, lo que estás haciendo es por justicia social, porque son tus recursos naturales, porque tienes el derecho, porque eres un país soberano, pero resulta que no. Están unas reglas que tú firmaste y que tienes que cumplir o te someten a una serie de... Pero es que hay un tema, nomás que chequé el dato, que alguna vez hicimos una nota de eso. Pero estás en Grindr. Bueno, es que ahí está el dato. Grindr, perdón. Sí. No, estaba leyendo que hablabas de las concesiones mineras y es porque es un tema en la laguna, ¿no? Sí. Eso, sobre todo la contaminación que genera... En este caso, Peñoles aquí y en el resto del estado la minería de carbón y demás, ¿no? Entonces, de las... No, es que la mayor de las 3 millones de hectáreas que tiene concesionadas Grupo Peñoles en México, que es el casi 10% de las concesiones mineras de todo el país, 2 millones de esas hectáreas fueron concesionadas de Calderón para acá. O sea, antes de Calderón, Peñoles no era, y ya era una empresa importante, pero no era lo que es hoy. Y todavía con Fox los empezó a empujar un poquito más, pero antes no era. Entonces, por eso es que no vencen, por eso concesiones se firman a 50 años. Sí. Las de agua también, por cierto, crecieron así de Calderón para acá. Las concesiones de agua también van a crecer más de Calderón para acá. Alguna vez chequé el dato, o sea, una hectárea para explotación minera en México anda en los 16 pesos. Una cosa así. Y si hay agua abajo, el agua es tuya. Entonces, hubo un momento en México en que como el 40% del territorio está concesionado. Sí. No, incluso también el abuso de las mineras, porque había rentas que tenían con ejidatarios, como aquí en Tlahualilo, con los ejidatarios de la Sierrita, en donde rompían todas las reglas, o sea, se iban y exploraban en terrenos que no eran de ellos, empezaron los de la Sierrita a reclamar, aunque también ahí se hablaba de un conflicto más que nada sindical,
Pero al final de cuentas había un contrato que no se cumplió y al final a los que echaron fueron a los de la Sierrita en algún momento, hasta donde yo sé la mina sigue operando, o sea, también veías al ejército de parte de la minera. Sí. Y es un tema ese porque políticamente, o sea, hablando del Estado, como le concierne a la Federación, aunque el Estado sabe que alrededor de la minería hay 1000 problemas, porque es muy territorial, hay crimen organizado, hay de todo ahí, pues no se meten porque pues es federal. Es federal y no se resuelven los problemas sociales que se generan a partir de la minería en los pequeños poblados que viven de eso. Estamos hablando de la zona carbonífera y de aquí alrededor en Durango y en Coahuila, con lo que hace Peñoles, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a las elecciones, ¿cómo el voto, cómo piensan ustedes o cómo yo creo que cualquiera de nosotros 4, debido a lo que nos dedicamos y a todas estas cosas que sabemos y que ningún partido las va a resolver porque es un sistema hegemónico que funciona por muchas cadenas, ¿no? Que todo es un sistema de pronto casi imposible de desprogramar. Pero bueno, entonces piensan en el voto y dicen, ¿ustedes cómo dicen? Pues, ¿para qué sirve o cómo sirve? Yo, lo dije hace rato, me importa mucho el porcentaje de participación ciudadana, porque en el momento en que no lo haya, entonces ya se acabó, esto ya es, o sea, ya no hay democracia, ya es una falsa, que ya, a lo mejor ya lo es, ¿verdad? Es que ya lo es. Pues sí. Pero el ciudadano perdió. Lo que voy es que el ciudadano perdió. Ganando. Es que ellos van a seguir ganando porque así funciona. Entonces, pues tienes. No, porque entonces las leyes electorales ya tendrían que tomar partido. O sea, ahora sí. ¿De veras? Sí, ¿no? Si si ya están votando con menos del 40% del padrón electoral. Ajá. Y no han hecho nada. ¿Por qué? Pues porque finalmente llegan. No pasa nada. Los que están haciendo las leyes. Una reforma electoral interesante sería mínimo debe participar el 50%, pero sí por existe, ejemplo. ¿No? Para otra vuelta. No. La de la segunda vuelta. En México, propuesta, en el plan original el plan original de la reforma electoral no venía propuesto la segunda vuelta. Ok. No venía propuesto. Pues hace falta impulsarlas incluso desde la ciudadanía. Lo que bajaba era la participación ciudadana para volver vinculantes las consultas ciudadanas. Pero en la elección no tocaban eso. O sea, incluso el mismo gobierno federal sabe que no debe tocar eso, porque modificando esos dos aspectos derrumbas un poco la estrategia eterna en México de hacer política, que es a través de estructuras. Con segundas vueltas y con todo eso, le quitas mucho poder y mucho poder a las estructuras. Que sería lo ideal. Y por ende le quitas poder a los partidos. Que en este caso sería lo ideal, claro, porque a lo mejor de esta forma se debilitaría esa gran estructura. ¿Tu consejo, güero, para el votante, la votante? No, yo también soy de los que piensa que ve, incluso si no te convence nadie. ¿Pero a quién? Pues ahí márcalo, o sea, anúlalo, no sé. Sobre todo en el sentido de que, insisto, si venimos de una época en donde hasta te ponían un candidato en la boleta y venimos de una época en donde prácticamente era una dictadura institucionalizada y de pronto se empezó a abrir un poquito el abanico. O sea, el sistema electoral mexicano es adolescente. Pero también hay que pensar Le falta madurar más. O sea, yo he probado de todo, he probado voto útil, he probado anular la boleta, he probado poner ahí el nombre de un candidato, llamar a consulta popular, o sea, de todo, ¿no? Algo. Y ya en la última, después de la de AMLO, ya pues de plano abstenerme, no fui. Pero pienso que así cuando se argumenta de que es que venimos de cuando no podíamos votar, pero eso ya pasó. O sea, eso ya pasó y la realidad política actual es otra. Y si en aquella en la que te ponían un candidato se cambió, fue porque hubo una necesidad y hubo un movimiento para cambiarlo y para que se permitieran otras opciones. Llegamos a un punto en el que ya tenemos que proponer otras opciones. Sí, claro. Estas reformas que mencionan, donde ya se pueda ir a una segunda vuelta o exigir un porcentaje de participación ciudadana, así para que los partidos se preocupen más por por convencer a la gente de que vale la pena votar. Por hacer bien su chamba. Por hacer bien su chamba,
que por acarrear y completar. Sí, son nuevas propuestas, ¿no? Ajá. Entonces, si ya transformamos, es que no podemos seguir pensando de que, sí, pues es que hace tantos años no nos permitían y ya la llevamos de gane. Sí, ya la llevamos de gane, pero también la vida es muy acelerada últimamente. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad. Yo pienso que la participación ciudadana no es nada más el día del voto, ¿no? O sea, es involucrarse, es cuestionar, que esas verdades que son incuestionables o los dogmas incluso que tenemos políticos de que el voto hace una diferencia. No hace una diferencia, porque estamos viendo que las estructuras finalmente son las que controlan. O sea, y controlan no nada más el día de la elección, controlan durante todo el periodo gubernamental y sexenios, ¿no? Y contra eso es contra lo que tenemos que estar todo el tiempo oponiendo una resistencia y proponiendo nuevas vías. Fíjate, ahí está el clip. Por eso, sí, eso es genial. Precisamente por eso es importante la participación ciudadana, por lo que comentas, no es nada más la elección, como bien dices, y participar puedes hacerlo de 1000 formas, no necesitas rasgarte las vestiduras, ni desgastarte, ni estar en marchas cada semana para poder participar. Puedes participar desde tu espacio escolar, por ejemplo, cuando se organizan para hacer, no sé, la elección del presidente de ahí, de la sociedad de alumnos o del salón, hombre. Ahí puedes empezar. Cuando te organizas con tus vecinos, no es cierto que le vas a dedicar todo el día, ni todos los días. O sea, hay grupos de WhatsApp, y les digo porque yo estoy en la organización de mi colonia. Siempre y cuando todos jalen igual. O sea, todos tengan una conciencia de que tienen que participar. Lo que pasa es que también tienes que ir consciente de que vas a participar. Vas a ser la presidenta, entonces sí le vas a invertir tiempo. Vas a ser la tesorera, bueno, también. Pero no todos son presidentes ni tesoreros. Y todos participan. ¿Por qué? Porque al momento de que se requiere algo, la mayoría de la gente ya organizada, pues simplemente pasa a la acción, se hacen propuestas y se pasa a la acción. Incluso un poco la lógica es, esa misma lógica de nodos comunitarios que toman decisiones, pues a la vez esparce una cultura comunitaria. Entonces, cuando alguien, por casualidades, porque finalmente todas las personas llegan por casualidad a un punto donde pueden tomar una decisión para afectar a muchos, pues ya traes un chip comunitario. O sea, yo ya crecí participando en espacios comunitarios en mi colonia, en mi escuela, o sea, pienso en conjunto y no pienso en yo solo. Hasta, y sin ser periodista, haciendo solicitudes de información participas, porque al final los estás molestando, les estás generando una molestia, tengo que ir a buscar esto y demás, o tengo que ver cómo no te contesto, que es lo que normalmente sucede, pero también pues es que una también manera. Es esa conciencia de decir que estamos en una comunidad y vivir en una comunidad conlleva unas responsabilidades y esas responsabilidades son participar en la vida pública, ¿no? O sea, porque mucha gente, no, es que yo no me meto en política, ¿no? O sea, lo dicen así. Sí, no me gusta. Y esa es una decisión política de hacerse a un lado, de dejarle a otros la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Si nos hiciéramos responsables cada quien de las decisiones que nos tocan, pues entonces sería otro cantar sería, y una ¿no? exigencia que yo me gustaría resaltar y que tenemos como ciudadanos que ir haciendo es justo esto que está pasando ahorita con el dinero que reciben los jueces, ¿no? De la Suprema Corte, que sí es muchísimo dinero y que ese tipo de dinero que se dirige no nada más a ellos, a partidos, a gobernadores, etcétera, que es mucho dinero, bajo la intención de que entre más dinero les das, menos se van a corromper, es una mentira. O sea, realmente no hay el tope. Por más dinero que le dé, esto no es lo que necesitas para que no se corrompan, ya lo podemos ver, hay mucha evidencia al respecto, no tienes que darles más dinero. Entonces, si el tema no es que lo hacen por falta de dinero, la gente no se corrompe por eso, la gente se corrompe porque es como un vórtice, o sea. Por inercia. Sí, por inercia, porque no hay llena, no te llenas. Lejos, ¿no? No sé si se acuerdan que todavía opera un Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Coahuila. Y el honorario es de 80 lanas mensuales. Los que combatían la corrupción. Sí. Y luego ves los perfiles y ves qué tan ha llegado. Es que es una falsa ilusión. Que estuvieron desde antes. Pensar que hoy director de Obras Públicas, de Torreón, uno de ellos. O sea, más bien es brincolín para entrar a la estructura de gobierno, también, ¿no? Simular, pones a tus Pero es eso que dice Jera, o sea, tal vez es inercia, o sea, porque... O sea, ya las personas que fueron cooptadas por estos, o sea, porque empezaron haciendo ruido, criticando ciertas cosas y luego se convirtieron en representantes de un consejo, de un organismo civil y luego en uno empresarial y luego en uno ya dentro de la estructura gubernamental.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que arrastrarnos? Sí, te caen dándote empleo. Porque, sí, te dan una invitación y a todo tienes que decir que sí. Así como las mamás. ¿A poco a todas las propuestas, por mucho que digas, sí, es que es crecimiento laboral? Ok, pero bueno, en realidad, ¿por qué estabas luchando? ¿Qué es lo que estabas criticando? O conscientemente, ¿qué es lo que querías, no? También querías solo llamar la atención para que te dieran un hueso. Y es que en esa misma lógica, pues tenemos a candidatos como Manolo, a candidatos como Guadiana, que pensamos que porque tienen la lana del mundo no van a querer más, y realmente, pues no es cierto. O sea, la ambición no tiene tope, ¿no? Entonces, por eso también tenemos candidatos a regidores que son empresarios, o sea, pensamos que el empresario como la persona exitosa que nos puede gobernar exitosamente, y realmente es una ilusión. Entonces, a lo que voy es que necesitamos perfiles políticos más, no sé, más comunitarios, no sé qué nombre le pondrían ustedes, pero más que no vayan por la lana, que de alguna manera puedan comprobar que su perfil durante la vida no se ha enfocado en hacer más dinero. Pues ¿no? es que creo que eso es como lo que la gente realmente está esperando, y creo que fue el éxito de AMLO, o sea, navegar con ese perfil, o sea, que hasta la fecha que hagan investigaciones y las que quieran y no le pueden comprobar nada como a muchos más que fácilmente le rascas y sale toda la corruptela, ¿no? Sí. Y creo que la gente sí está pidiendo o estamos necesitando. También a lo mejor hay que cuestionarnos eso, porque queremos que sea un líder el que una figura heroica que la saque adelante. Pero creo que el asunto de que, o sea, creo que con las elecciones de AMLO quedó al descubierto que la gente sí participaría si creyera en los políticos, si tuviera así como al menos una conexión de que puede que dé resultados como para nosotros, para el común de la gente, ¿no? No solamente para unos cuantos. Tal cual. Y que finalmente no ha salido tan defraudada, y lo veo en el respaldo que trae. O sea, a la gente le ha gustado el trabajo de alguna u otra forma que ha hecho el candidato. Sí, las críticas, el presidente al menos en mi caso, son ideológicas, o sea, como de fondo, pero creo que en las formas ha cumplido como las expectativas de la mayor parte de la gente, ¿no? O sea, sobre todo como de las ayudas sociales, los programas sociales podrán no ser eficientes, pero a mucha gente es como esta intención que dice, pero así como que, pero nos voltea a ver, pero sabe nuestras necesidades, pero o sea, eso es el valor que tiene, a lo mejor más allá de lo que gasta, el hecho de que la gente se sienta escuchada, se sienta atendida, al menos de que conoce la problemática de la que intenta tratar, ¿no? No que llegue con un programa ahí hecho porque se le ocurrió, porque eso le ofrecía el compadre más barato para dar, ¿no? Le agradezco a su gobierno que hiciera evidente el prianismo, porque realmente tenemos años viviendo en un círculo vicioso dominado por ellos, y ahora ya los mezcló y los puso a ellos juntos, y me da mucho gusto que ya esté a la vista de todo. Y la política económica está muy interesante la que está manejando, la apreciación del dólar frente a otras monedas. Claro, creo que fue el dólar y el peso brasileño, la moneda brasileña, los únicos que se apreciaron el año pasado. Entonces, también incluso la política económica, la política monetaria, el Fondo Monetario Internacional en algún momento salió a decir, creo que fue el Fondo o el Banco Interamericano de Desarrollo, no recuerdo, salió a decir, saben que aquí no me han pedido deuda, ellos están haciendo todo con su dinero. Entonces, son detalles que a lo mejor a la gente de a pie no los ha visto, pero cuando tú los lees y dices, ok, por eso nuestra inflación es del 14%, o del 8%, es el 8%, pero ya con otras cuestiones se incrementa, pero la de Argentina trae el 70%, pero Estados Unidos trae esto, entonces dices, el manejo está interesante y sería digno de analizarse. Se han alineado los astros. Se han están corriendo, vamos. Porque también están otros factores como la guerra, la migración, la migración, que están todos, conflicto Estados Unidos-China, que de cierta forma le han favorecido a una política que ha sido más ordenada o estratégica, ¿no? Bueno, sí, obviamente hay mucho para dónde seguirle, vamos a seguirle. Esto fue nacional y estatal. Les agradecemos mucho, bueno, más bien nos agradecemos todos de estar aquí. Este es el cuarto capítulo de esta serie especial de Redes Poder Podcast, Elecciones Coahuila 2023.
Y pues esperemos que quien la haya escuchado, quien haya, bueno, si están en este capítulo y no han visto los otros 3, pues vayan a buscarlos, vayan a verlos. Estuvo aquí Jessica Ayala de la Plaza Pública. Estuvo Edith González en representación y también pues es parte del equipo de Heridas Abiertas. Un saludo a Luis López, fundador de Heridas Abiertas. Estamos Jorge y yo, que ya nos conocen, Jorge Espejel, Gerardo Pineda de Redes Poder, y pues formamos esto justo porque los 4 hacemos periodismo independiente. Creemos que nuestro ejercicio, que no se ve influenciado de ninguna manera por una fuerza económica ni política, pues tiene algo de verdad, ¿no? Porque también hablan de verdad de puntos muy complejo, pero creemos que lo que aquí se dijo fue libre de opinión, fue libre de más bien de influencia. Y pues nada, les agradecemos mucho haber estado estos 4 capítulos. A la gente de allá esperamos que les haya gustado. Voy a romper la cuarta pared. Esperamos que les haya gustado estos 4 capítulos y nos vemos en el siguiente podcast de Redes Poder. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo para cerrar? No, pues muchas gracias por el espacio y encantada para nuevas visitas. Salgan a votar. Salgan a votar. Participen todo el tiempo, involúcrense en la vida política. Gracias. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.